Hoy hablamos de Pentecostés versus plenitud. Y quiero compartir la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 3, el versículo 14. Así dice el texto sagrado en esta mañana en el nombre de Jesús. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muy amable. Aleluya. Así que hoy hablamos en la serie de predicación de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Hablamos de Pentecostés versus plenitud. Ya hemos introducido esta predicación la semana anterior acerca del concepto de Pentecostés. Vamos a ver en esta serie varias entregas con relación al concepto. Y hoy hablamos de Pentecostés versus plenitud, porque el Pentecostés es una manifestación que lleva al ser humano, que lleva a la iglesia a la plenitud. Y ese es el propósito del Pentecostés. Se considera el momentum cuando el Espíritu Santo recibe el gobierno de la iglesia para llevarla a su plenitud. Así percibimos el Pentecostés, un momentum en que el Espíritu Santo tomó el gobierno de la iglesia, que había sido establecido en Cristo, el gobierno de la iglesia, y que el mismo Cristo dice que va a pasar ese gobierno al Espíritu Santo, a quien él le llama otro consolador, alguien que iba a preparar para agradar a Dios, para perfeccionar. Y entonces esa manifestación del Pentecostés no es más que el momentum donde el Espíritu Santo recibe el gobierno de la iglesia. En ese momento se le entrega el gobierno de la iglesia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a llevar esa iglesia a la plenitud. ¿Qué iglesia? El concepto de iglesia es pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo, es aquellos que están sujetos a Cristo y que han sido sacados del mundo, del montón, por medio del arrepentimiento y de la transformación, o el concepto conversión, que también veremos en esta serie. El momento en que una manifestación visible provoca el inicio de una revolución espiritual, moral, de transición religiosa. El Pentecostés es ese momento interesante en que inicia una transición religiosa en el mundo, porque el mundo conocía el judaísmo solamente, y Cristo había predicado en función de la base que tenían los judíos acerca del conocimiento de Dios por medio del judaísmo. Y entonces cuando el Espíritu Santo
toma el control, el gobierno debe transicionar a esos judíos de la religión hacia la gracia. Una gracia que ellos no asimilaron, ni siquiera los mismos apóstoles, no hablo de los discípulos en términos general, sino los mismos apóstoles del Cordero, no asimilaron en un principio y tuvieron que ser transicionados por el Espíritu Santo de la religión a la gracia. Porque ellos enseñaban el evangelio de salvación no a partir de la gracia, sino a partir del judaísmo. De ahí es que los gentiles no estaban en la cabeza de ellos, de que podían ser salvos. Y hablo de los gentiles, todos aquellos que no son descendientes de Abraham, en Isaac y Jacob. Si es descendiente de Abraham, no a través de Isaac y Jacob se convierte en gentil automáticamente. Y todos los descendientes de los habitantes del mundo somos considerados gentiles. O la mezcla entre judíos y no judíos también son gentiles. Y entonces ellos estaban enseñando una mezcla de judaísmo con cristianismo, que no era la visión de la gracia de Dios que trae salvación por la obra de Cristo. Entonces el Espíritu Santo en su manifestación, que se conoce esa manifestación, el momentum, como el Pentecostés, en ese momento se produce una manifestación visible que provoca el inicio de una revolución espiritual en el mundo y el inicio de la transición de la religión a la gracia de Dios, en la que el mismo Pedro, para poder llevar la palabra a los gentiles, tuvo que ser confrontado por el Espíritu de Dios, que mediante una revelación, el mismo Espíritu de Dios le dice que no llame inmundo lo que él había santificado. Y usted dice, pero a Pedro, y Pedro no era uno de los apóstoles del Cordero, que fue discípulo como la multitud, pero que fue uno de los elegidos como apóstoles del Cordero, uno de los 12. ¿Y cómo es posible? Sí, porque Pedro necesitaba transicionar de la religión a la gracia. Y entonces, con el Espíritu Santo, con su obra, con su manifestación, se inicia ese proceso, que luego es completado en Pedro, no inmediatamente, porque es toda una transición que tuvo que hacer Pedro para poder entender el concepto de la gracia. Y es una transición que produce revolución, porque el Espíritu Santo, a partir de su llegada y tomar el control y el gobierno de la iglesia, produjo una revolución, no solamente entre los judíos, sino también entre los gentiles. Y todavía hoy la obra del Espíritu Santo está produciendo transformación, está produciendo cambios, porque fue ese momentum trajo una transición moral también, porque la religión tiene la facilidad de camuflajearse y no establece diferencia entre los principios, la moral y el concepto religioso. Y entonces se va a escudar tras la religión para hacer cosas, decir cosas, su conducta, su comportamiento, no necesariamente va a ser conforme a los principios del reino. Y entonces ese trabajo vino a hacerlo el Espíritu Santo a partir del Pentecostés, que es el momento cuando toma el dominio, el gobierno, el control de la iglesia. Y hablamos de plenitud justamente por eso, porque el Espíritu Santo es que va a llevarnos a la plenitud. Y ese concepto es abundancia, es totalidad, es pleno, es integridad, es apogeo. Por eso, cuando se habla de la plenitud de Dios, de la plenitud del Espíritu Santo, está hablando de una persona que espiritualmente no tiene precariedad, tiene abundancia espiritualmente. La totalidad de su ser le pertenece a Dios, no solamente una área. Es la totalidad de su ser
que le pertenece a Dios. Y ese trabajo lo hace el Espíritu de Dios. Lleva al ser humano a la vida plena, a que sea íntegro y que viva una nueva dimensión de vida a partir de esa revolución que se produce, esa transición. Y entonces nosotros vivimos un apogeo, un momento de gloria. Y eso pasa también con la iglesia como institución. La plenitud nos lleva al fruto del Espíritu. Cuando tenemos una vida guiada por el Espíritu de Dios, gobernada por el Espíritu de Dios, nos lleva al fruto del Espíritu. Porque el Espíritu va a producir una manifestación visible. Y esa manifestación visible es el fruto del Espíritu. Hay una manifestación interior, que es la transformación, es la regeneración. Pero hay una manifestación visible de la plenitud del Espíritu de Dios en nosotros, y es el fruto del Espíritu, de lo que vamos a hablar también. Hay una manifestación visible por medio del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad. Esa manifestación es visible. Hay una convicción. Cuando el Espíritu de Dios está gobernando una persona, una congregación, hay convicción. De ahí que una de la obra que hace el infierno en las congregaciones es justamente para que la gente no tenga la convicción y la certeza, y trata de robar la palabra. El mayor trabajo que hace el infierno en una comunidad de creyentes es producir el efecto contrario para que la gente no reciba la palabra, porque sabe el infierno que si la gente recibe la palabra va a tener la obra del Espíritu Santo manifiesta, y trata de que la palabra distrae a la gente para que la palabra no sea fijada. Y por eso surge la religión, porque la religión genera confusión. Alguien dice una cosa, otro dicen otras cosas, y eso genera confusión, y la gente termina diciendo cuál es la verdad, porque no quiere que lleguemos a la convicción, a la certeza. Y entonces es la convicción, que es también una de las predicaciones que ya traje acerca de la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a convencernos y nos va a dar la seguridad por medio de la certeza. Y esa es una obra de la manifestación del Espíritu de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Produce armonía interna por medio de la paz. Porque la paz, como fruto del Espíritu Santo, no es solo una expresión, sino que tiene que ver con una paz interna, una paz con la gente que nos rodea y una paz con Dios. En 3 dimensiones va a establecer paz. Y eso lo va a establecer el Espíritu de Dios en nuestras vidas por medio de su obra completa, por medio de llevarnos a la plenitud. Va a producir armonía interna. Ninguna persona tendrá armonía interna si no tiene paz. Necesita tener paz interna. ¿Y qué cosa quita la paz interna? El pecado, deudas sin pagar, situaciones de enemistades, incertidumbre, temores, falta de perdón. Son muchas cosas, y entonces el Espíritu de Dios va a guiarnos para que nosotros tengamos una vida totalmente diferente. Por eso va a revolucionar nuestro ser y va a producir armonía interna. Es como si la atmósfera de nuestro ser, de nuestro cuerpo espiritual cambia. Y esa es una obra del Espíritu de Dios en su manifestación. Va a producir salud espiritual. La salud espiritual está muy ligada a la liberación del espíritu, a la liberación del intelecto, a la sanidad del corazón y de las emociones. Esto va a traer salud espiritual. Si una persona tiene en su corazón enemistades o falta de perdón, o no está alineado conforme al diseño del Espíritu de Dios, no puede vivir a plenitud en la gracia. Y entonces el Espíritu de Dios va a enderezar esas cosas, va a producir salud espiritual, el amor en su justa dimensión para llevarnos a la pureza,
El Espíritu Santo, por medio de la plenitud, nos lleva al máximo desarrollo espiritual, emocional, mental e intelectual, y nos guía a la sanidad completa de nuestro espíritu. De manera que nosotros, cuando hablamos de la manifestación del Pentecostés, nosotros estamos hablando de plenitud, donde el Espíritu de Dios va a llevar al individuo, va a llevar al ser humano a una vida plena, íntegra delante de Dios y a un estado de bienestar. Nos lleva a un estado de bienestar. Usted vivió en algún momento en el mundo y en una condición de pecado, de lamentación, de quejas, de situaciones torcidas e imposibles de enderezar, de incertidumbre, de temores, de miedo. Y todo eso lo va a enderezar el Espíritu de Dios por medio de su obra en nosotros cuando establece su gobierno. Nos llenará del conocimiento y del poder para operar. Ese conocimiento y poder para operar está muy ligado a los dones. Cuando se manifiesta el Pentecostés, vinieron también dones. Hay una transformación, pero vienen también los dones. Dones que nos permitirán operar en el reino de Dios. Los dones del Espíritu. Y ese gobierno del Espíritu de Dios también va a producir una operación en el mundo espiritual y en el mundo físico, porque nos capacitará espiritualmente para conocer el mundo espiritual y para operar en el reino de Dios desde el mundo físico. En ambos sentidos el Espíritu de Dios va a trabajar. Ahora, ¿es tan fácil que la iglesia entienda eso? No era tan fácil, a tal punto que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, le dice en qué sentido está orando, por qué estaba orando. El apóstol Pablo se había dado cuenta que el nivel de ceguera espiritual en la iglesia era muy alto. Y que la iglesia, aún sirviendo a Dios, no había podido vivir a plenitud, guiados en el Espíritu de Dios. Y entonces su oración tenía un sentido diferente. Y él dice en el capítulo 3, el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí él está diciendo por qué él oraba, cuál era la razón. En su agenda de oración, ¿qué él pedía a Dios en favor de la iglesia? En especial en la iglesia de Éfeso, que es a quien está escribiendo en este momento. En quien toma nombre. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces se está diciendo que en su agenda de oración, él pedía a Dios que llevara a los creyentes por medio de su Espíritu Santo a otra dimensión. Que los creyentes, guiados por el Espíritu de Dios, puedan vivir una vida plena. Es lo que está estableciendo. Y menciona varios aspectos que usted debería estar pendiente. Conforme a la riqueza de su gloria. Hay una diferencia entre dar conforme a la necesidad y dar conforme a la riqueza de su gloria. Al que le dan conforme a la necesidad que tiene, le dan algo para que supla una necesidad en un momento. Al que le dan conforme a la majestad, a la gloria y al poder de quien está repartiendo, no mide la necesidad, sino que establece cosas extraordinarias que la gente no conoce, que no entiende y que no está pidiendo. Porque es que es lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos lo que necesitamos, lo que está delante de nosotros y lo que conocemos. Y no olvido ese personaje famoso en la Facultad de Ingeniería en la UAS, que se reunían los muchachos en la facultad a conversar con él.
Y él le decía a ellos que él no necesitaba 500 pesos. Y los muchachos le preguntaban, ¿cómo? Y él decía, sí, es que yo nunca lo he tenido. Y lo que yo no tengo, yo no lo necesito. Y se quedaban reflexionando. Lo tildaban de ser una persona con retraso mental, pero tenía unas convicciones y ponía unos ejemplos, y por eso los muchachos lo rodeaban, porque lo llevaba a reflexionar. Hay cosas espirituales que nosotros no conocemos, no entendemos. Y ahí llevó el Señor a Jeremías cuando estaba en el cenit de su carrera y le dice, falta cosa que tú no sabes. Hay cosas ocultas, hay revelaciones que tú no conoces y debes estar pendiente de esa. Conforme a la riqueza extraordinaria de Dios, nos va a llevar a conocer cosas extraordinarias y majestuosas que nosotros no hemos visto, que no conocemos, que no ha pasado por nuestra cabeza. Por eso no va a darnos las cosas con limitaciones. De ahí es que no da su espíritu con medida. Se refiere a que va a darnos conforme a la riqueza de su gloria, no conforme a lo que nosotros conocemos o necesitamos. Y por eso era que le decía al profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. No deje de clamar, que hay cosas que tú necesitas recibir revelación. A ese nivel lo estaba llevando. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, otra razón de orar. Para que Cristo sea formado en nuestros corazones. Y corazón ahí, en la traducción, es espíritu. Que sea Cristo formado en sus espíritus. Que Cristo nazca en ustedes, está diciendo. Esa era una razón de oración. Para que Cristo pueda nacer en ustedes, le decía Pablo. O sea que en la iglesia hay gente que Cristo no ha nacido en ellos. Lo que pasa es que ellos están celebrando la Navidad. Hay gente que todavía está celebrando la natividad de Cristo, pero la natividad de Cristo en el mundo, pero no en su corazón. Y entonces el apóstol está orando para que ellos le abrieran el corazón para que Cristo entrara. O sea que hay gente en la iglesia que todavía Cristo no ha entrado y por eso el Espíritu de Dios no ha podido obrar. ¿Y cómo usted se da cuenta que Cristo no ha obrado en usted y que no ha nacido en usted? Porque usted no es capaz de aceptar el señorío de Cristo. Porque cuando eso pasa, Cristo lo gobierna. Y Cristo gobierna todas las áreas de nuestras vidas a partir del orden de las prioridades. Porque Él dice, busquen el reino de Dios y busquen la justicia de Dios. Y eso va primero. Si usted es capaz de aceptar el gobierno del Espíritu Santo, establece el señorío de Cristo. Y lo primero en usted es la obra y la voluntad de Dios. Y luego todos los demás será afectado. Será afectada su finanza, será afectado su matrimonio, su familia, sus negocios. Todo será afectado. Pero ¿por dónde se comienza? Por el señorío de Cristo. Que Él tenga la oportunidad de nacer, y esa es la oración de Pablo. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Hacer que Cristo nazca en nuestros corazones por medio de su señorío. Eso es lo que hace falta en la iglesia. Es el gobierno de Cristo en la vida de la gente. Dejaremos de torcer el brazo a la gente. Camine, que no me empuje. Dejaremos de empujar a la gente cuando el Espíritu de Dios toma el control y establece el señorío de Cristo. Todo será diferente. Entonces el apóstol Pablo, esa era su agenda de oración. Que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Que el cuerpo espiritual esté gobernado por el Espíritu de Dios y fortalecido. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Oiga qué oración por los hermanos.
Mientras algunos estaban orando por una nevera, otros estaban orando por el carro, otros estaban orando por la visa, otros estaban orando por apartamentos, estaban orando por empleo, por ascenso. Él tenía otra dinámica. Y él quería que todo eso sea producto de una transformación del Espíritu Santo. Para que la gente pueda administrar esa cosa que está pidiendo, necesita lo primero. Y aquí entra el orden de las prioridades. Y esa era la oración del apóstol Pablo. Se metió profundo. Arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, no solamente para uno en particular de los que están en la congregación, sino para que todos los santos, aquellos que han sido santificados y regenerados, que es el concepto, por el Espíritu de Dios, puedan comprender lo mismo y entrar a la misma dimensión, que todos entren en la plenitud. Y para eso necesitaban que el Espíritu de Dios lo guíe al conocimiento. ¿Qué es lo que hace que la gente no tenga estabilidad en las congregaciones? Es el conocimiento de Dios. Es que ese conocimiento sea fijado. Es el señorío de Cristo, es la obediencia a la palabra de Dios. Y entonces Él está pidiendo en oración para que esas cosas pasen, para que habite Cristo por la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, para que estemos arraigados y cimentados, para que el fundamento esté sobre Cristo. El texto lo está diciendo claro: pongan los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Él ha creado la fe y Él la sustenta. Pongan sus ojos en Jesús. Y solamente esa obra la puede hacer el Espíritu de Dios. Y lo hace a partir de su manifestación en el Pentecostés. Si estamos arraigados y cimentados, entonces ¿qué? Va a venir la tempestad, va a venir la lluvia, va a venir todo, pero nuestro fundamento está sobre la roca. Arraigados y cimentados, raíces y cimientos en Cristo. Y esa era parte de la oración del apóstol Pablo, con un propósito: para que esos cimientos estén sobre Cristo, que es el amor, y seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aquí deberíamos dar el chance para que un ingeniero nos ayude a entender los conceptos que el apóstol Pablo está trayendo en el Espíritu Santo. Y él se refiere, para referirse a la plenitud de Dios, utiliza términos que conocemos humanamente y habla de la anchura, que es la dimensión vertical limitada por los laterales. La anchura que viene establecida por los límites, hasta dónde llega. Y ya los agrimensores nos ayudan con eso, ¿verdad? Las medidas de los terrenos, hasta dónde llega tu terreno, cuáles son los límites. ¿Okay? Y el apóstol Pablo nos habla en términos espirituales, nos habla de la longitud, la extensión en línea recta. ¿Cuál es la extensión en línea recta? La profundidad, el punto más alto en la entrada y el borde. Desde abajo hasta arriba, ¿cuál es el punto más alto? Nos habla de la profundidad, nos habla de la altura, la dimensión vertical en posición normal. Eso nos habla el apóstol. Nos metió en términos no comunes para nosotros analizarlo, porque se refiere a conocer a Dios a su plenitud. Todo lo que es Dios en esencia y lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer en nosotros. Por eso oraba Pablo. Para que sean llenos del Espíritu de Dios. ¿Pero a qué nivel? Al nivel de conocimiento, de obediencia, de señorío de Cristo, de convicción, de fe, de confianza. Que sean capaces de resistir los embates de la vida. Esa es la obra del Espíritu de Dios.
hace que la gente resista cuando venga el vendaval. Porque está arraigado y está cimentado en Cristo. Y nadie lo tumba. Nada ni nadie. Ni el infierno, ni el pecado, ni sus distracciones, ni sus deseos, ni sus pasiones. Nada lo tumba. Porque está sobre la roca. Y esta es una obra del Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios no solo viene para impartir dones, sino que antes de los dones nos establece, nos transforma y nos gobierna. Bendito es el nombre de Dios. Y entonces podremos comprender todas las dimensiones que existen en términos espirituales y físicos. De conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Oiga, ¿por qué oraba? Para que logren conocer el amor de Cristo que está por encima de todo conocimiento. Del conocimiento de ciencia, del conocimiento de gobierno, de la política, de conocimiento empresarial, de dirección. El conocimiento de Cristo sobrepasa, por medio de su amor, todo conocimiento terrenal. ¿Y en qué nos involucramos nosotros? En lo terrenal. Cómo conseguir riquezas, cómo establecernos en el mercado, cómo sobrevivir en medio de la crisis. Y alguien ha dicho que eso es malo. No lo es, pero eso no es lo principal. Y esa es la obra del Espíritu de Dios, llevarnos a las prioridades, al orden de las prioridades del reino de Dios. Y eso solo se va a observar en aquellos donde el Espíritu de Dios está gobernando. Dios está primero. Crían hijos nacidos dentro de la iglesia y los crían impíos, sin prioridades en el Espíritu de Dios y en la gracia y en la formación. Aleluya. No lo forman en la palabra, no lo llevan a la iglesia, no lo educan, se lo sueltan a maestros que no conocen a Dios y a influencias espirituales. No lo disciplinan, los hijos lo gobiernan a ellos. Y hacen lo que los hijos quieren. Y no son capaces de tocarlos. Inclusive se dejan manipular por sus hijos. Por eso los franceses dicen tal per, tal fil. Tal hijo, tal padre. ¿Quién es el padre? Obsérvalo. Entonces el Espíritu de Dios va a venir a trabajar, a establecer gobierno. Y eso es lo que hace falta. Y por eso es que Pablo está orando por la iglesia, pero no está orando como oramos la mayoría de nosotros, por intereses particulares, sino está orando para que la iglesia se meta a profundidad y que el Espíritu de Dios le abra los cielos y que podemos entrar en dimensiones superiores, que eso tiene que ver con la plenitud. La longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento terrenal y de ciencia, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, para que la iglesia experimente la llenura de la plenitud de Dios. Y ese es el concepto que utiliza la Escritura para referirse a la llenura del Espíritu Santo. Porque la gente habla de la llenura del Espíritu Santo como si fuera algo momentáneo que ocurre en una persona. No, es la plenitud de Dios que va a habitar en esa persona. Y lo tiene lleno siempre. Porque en el antiguo pacto era que venía en momento determinado. Aquí es permanente. ¿Alguien está aquí hoy? Aquí es permanente. No es momentáneo para una acción. No. Es vivir a plenitud. Pablo no está orando para que ustedes experimenten de momento en momento
cuando hay alguna celebración, y como dicen algunos, para que experimenten el mover. No se trata de experimentar el mover, se trata de vivir a plenitud una vida, que esa vida trae un mover hacia la gente. Lo que pasa es que hemos comenzado al revés. Excede todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y ese es el concepto de hablar. Está lleno del Espíritu Santo. Está lleno de la plenitud de Dios. Y ese concepto, resumirlo, me tomaría varias entregas para resumir el concepto lleno del Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo está pidiendo que entremos en esa dimensión. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y vuelve de nuevo con el concepto. Aquel que es poderoso para llevarnos a una dimensión superior a lo que hemos entendido, a lo que hemos experimentado o lo que hemos visto. Esa es la obra que va a hacer el Espíritu de Dios en los creyentes por medio de establecer su gobierno. Es poderoso para hacer todas las cosas, todas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Por eso es que está llamando a Jeremías a la intimidad. Y le dice, métete conmigo, que hay cosas que todavía tú no conoces, que tú no sabes. Aleluya. Necesitas revelación. Claro, algunos ya creemos que estamos en un nivel superior y que lo conocemos todo. El Espíritu de Dios tiene más. Y hay áreas que todavía no la hemos entregado totalmente. Y Él quiere tomar esas áreas primero. Y quiere gobernarte. Y esta es una predicación rara. Porque aquí lo que le estamos diciendo a la gente hoy, deja que el Espíritu Santo te gobierne. Y ya no te gobiernes tú. Aleluya. Alguien te quiere gobernar. Y entonces Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La gente hoy está diciendo más de ti, menos de Dios. La Escritura dice más de Dios, menos de ti. Ahora nos están enseñando que podemos lograrlo con nuestra fuerza, con nuestro conocimiento, que podemos lograr muchas cosas. La Escritura eso no es lo que dice. Cuando el Espíritu de Dios tome el gobierno de tu vida, las cosas serán diferentes. Lo que hace falta en la iglesia es más gobierno del Espíritu Santo entre la gente. Es que más personas se rindan al Espíritu Santo y que todos estemos rendidos con propósito. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Si eres capaz de grabar esa palabra y vivir en ella, tu vida será diferente. Porque te permitirá un arrepentimiento apropiado en el día de hoy. Porque eso es lo que va a producir la palabra. Un arrepentimiento apropiado. Y después que te arrepientes apropiadamente, entonces coge la promesa. Pero hoy predicamos la promesa primero. Y arrebátalo. Agárralo. Hoy lo que el Espíritu de Dios quiere es que te deje gobernar por Él. Para que esas promesas que están en la Escritura sean efectivas. Porque hay un orden en las prioridades que tú tienes que establecer para que el Espíritu de Dios tome el control. Y luego vendrán cosas. Pero se añadirán y te perseguirán. Pero si te pone a perseguirla a ella, entonces te distrae del principio. Es más que lo que pedimos y entendemos. Así que cuando usted está pidiendo que el Espíritu Santo lo llene, usted no tiene ni idea de lo que usted está pidiendo. Usted lo que le está diciendo al Espíritu de Dios, gobierna mi vida y llévame a la plenitud de Dios. Pero usted no está pidiendo eso conscientemente. Usted lo que está pidiendo conscientemente es que le permita a usted tener alguna experiencia momentánea que cuando la gente lo vea, diga, está lleno del Espíritu Santo. Pero el concepto es diferente. El concepto es primero gobierno y luego manifestación. Primero transformación y luego manifestación. Si la manifestación se hace primero, se llama espiritismo. Porque es al revés. El impío se manifiesta, el impío ministra, el impío toca a la gente. Eso es espiritismo. El impío adivina. Y Dios prohibió la adivinación porque hay espíritus que son certeros diciendo cosas.
Y entonces estamos comenzando al revés. Yo quiero eso, pero ¿qué es lo que tú quieres? El gobierno lo que te está ofreciendo. Que el gobierno de Dios se establezca en tu vida. Que la obediencia sea tu estandarte. Y luego entonces, eso es añadidura. Bendito es el nombre de Dios. Por eso terminamos imitando y no viviendo. El que imita hace lo que otros están haciendo, pero no vive para que eso se produzca dentro de ellos. Por eso es que alguien dice, dame de ese poder a mí. ¿Por qué fue que pidió ese poder? ¿Por qué él no pidió gobierno? ¿Por qué no pidió arrepentimiento? ¿Por qué no pidió transformación? No, porque él veía todo monetariamente. Si yo tuviera ese poder, yo tuviera una capacidad económica para resolver cosas. Aleluya. Si yo tuviera esa gente, yo tuviera poder económico para resolver cosas. Y ese no es el principio. Aleluya. Aleluya. Y entonces el principio es otro, el que Pablo está trayendo. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros que nos va a llevar a plenitud en el conocimiento y en la obediencia en el señorío de Cristo? Es el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el poder que actúa en usted? ¿Cuál es? Aleluya. ¿Cuál es el poder que actúa en Cristo para resucitarlo de los muertos? El Espíritu de Dios, que actuó en él e hizo la operación de levantarlo por medio de la resurrección. Y ese Espíritu es el que debe operar en la iglesia en términos general. Y dice el texto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Así testifica Juan el Bautista y dice, de la plenitud de él tomamos todos. O sea que el poder no viene de mí, no depende de mí. Depende de Cristo, del Espíritu Santo y de su plenitud. Todos tomamos y se manifiesta gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso está en Evangelio según San Juan. Juan Evangelista capítulo 1, el versículo 14. Es uno de los capítulos que más hemos hablado en esta casa. Yo tengo que cerrar hoy, pero al menos déjeme dejarle un texto bíblico que lo analice por allá en el camino. Mira, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis en él completos. Y él es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí voy a cerrar hoy. En él estamos completos. ¿Alguien está completo en Cristo? Cuando usted está completo, usted no necesita, si está completo, no necesita ir a buscar nada afuera, porque usted lo tiene todo. Usted es autosuficiente. En su casa, usted produce todo lo que necesita para comer ahí. Por el contrario, a usted le sobra y usted reparte, porque tiene excedente de producción. Aleluya. Entonces, ¿estamos completos en Cristo? ¿Estamos completos en el Espíritu Santo? ¿Hemos entrado en la plenitud del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo nos ha llevado al nivel que Él quiere? ¿Necesita algo más? ¿Dónde va a buscarlo? Es en Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Cristo no me llena, yo necesito buscar algo fuera de Cristo. Y no vaya fuera de Cristo a buscar nada, porque Cristo debe llenar todo tu ser y debe llenar toda tu vida. El Pentecostés es la oportunidad para conocer a Dios por medio del Espíritu Santo. Es más que una expresión
que una vivencia o que un momento. Es vida, es plenitud, es transformación, es sanidad, es liberación. Aleluya.